ver, le voy a platicar un antecedente. A ver, el gobierno en todos los niveles siempre defiende, la narrativa que defiende, sobre todo aquí en el estado, es que los hechos delictivos de alto impacto se dan pues entre delincuentes. Hablan siempre de que el 98% de los homicidios de alto impacto que suceden en Sonora son entre personas que se dedicaban de alguna u otra manera a cosas ilícitas. Pero sin embargo, dejan de lado a las víctimas colaterales. ¿Quiénes pueden ser víctimas colaterales? Bueno, desde quienes, como ayer, corren con pánico a resguardecerse por estar casi frente a una balacera de alto impacto en Caborca, en la Universidad de Sonora, o los niños y las niñas que tuvieron crisis nerviosas en las escuelas primaria y secundaria de Guaymas. Y también la otra vez nos decía Javier Romero Mendoza de Cajeme que había habido una balacera en un centro comercial, una persecución, había varios vehículos de personas ajenas totalmente al asunto que habían sido chocados, que tenían impactos de bala. Esos vehículos se los lleva la grúa. Y fíjate que Rosendo Rayales, abogado, ex regidor del Ayuntamiento de Cajeme, desde hace algunos años, incluso todavía en la administración de Mariscal, propuso que se le condonaran las multas o la estancia en el corralón a los vehículos que por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pues eran víctimas de esto. Porque imagínate que tú llegas al centro comercial, te estacionas como si nada, tu vehículo lo chocan en una persecución, le pegan unos balazos, se lo lleva la grúa como prueba, y todavía tienes que ir al ayuntamiento a pagar 10,000 pesos para sacar el carro y pagar la grúa. Rosendo Rayales, muy buenos días, ¿cómo estás? Jorge, buen día a todos tus seguidores. Alejandra, saludos. Rosendo, por favor, platícanos esta idea que tú planteaste y que obviamente no te pelaron, ni siquiera creo que la votaron hace algunos años ahí en Cajeme, que está cobrando más vigencia que nunca ante la realidad que estamos viviendo en Sonora. Bueno, desde el activismo empujamos algunos temas relacionados a atender a las víctimas de la violencia. Cuando tuvimos la oportunidad, Jorge, de estar en la regiduría en este trienio pasado, nos dimos a la tarea de presentar propuestas que en su momento sí se aprobaron. De hecho, quedaron como acuerdos, por ejemplo, el acuerdo 72 y el 78 de esa administración, que quedaron en las actas 11 y 12 para quien quiera consultarlos. Es interesante que conozcan qué fue lo que acordó el gobierno municipal, que es obligación que actual y los que sigan le den cumplimiento. Con relación al caso de lo que sucedió el fin de semana y que sucede a cada rato por acá y que en Sonora también nos afecta, las balas perdidas que impactan a carros o los percances en persecuciones por choque, que son personas que están ajenas a hechos delictivos o de esa violencia, pero que de una manera indirecta pues se ven afectados porque pues balas perdidas pues les impactan sus vehículos. Bueno, pues estos casos donde encontramos que las personas quedan sujetas a un proceso vehículos en grúa, los deposita en corralones, quedan en investigaciones que en ocasiones duran hasta 3 o 4 meses, y para cuando la gente quiere recuperar sus vehículos necesita pagar grúa y piso, a pesar de que son inocentes de esto que estamos platicando. Entonces, ante esta situación que conocimos, llevamos este tema y se acordaron estos dos acuerdos que consistieron en mandarle exhortos a quien era gobernadora en ese momento, pero a quien sigue siendo fiscal general de justicia, a Claudia Indira. De los dos acuerdos nunca hubo respuesta, Jorge. Claro. O sea, nos ignoraron, pero nosotros como regidores presionábamos, hablábamos a la fiscalía, con los ministerios públicos en su momento cuando se nos siguieron presentando otros tipos de casos,
Pero no nomás están estos casos, Jorge, de ver por los afectados en sus vehículos. Si ya te enteraste, pues ahora hace 2 o 3 días hubo un homicidio donde balas perdidas o esquirlas hirieron a 3 niñas de 10, 11 y 12 años. También para este tipo de asuntos dejamos otro acuerdo que es el 93 y ese acuerdo consiste en atender a víctimas de la violencia, del delito. Son cosas que el gobierno actual de aquí de Cajeme debería de estar atendiendo porque desgraciadamente hay una serie de casos. Puedo contarte el caso de Gerardo Flores, un taxista que no andaba trabajando, venía saliendo de un supermercado, acompañó a su mamá, un cliente les hizo una parada, pues aprovecharon, lo subieron, antes de llegar al lugar donde lo iban a dejar a la persona, los acribillaron, las balas no eran para ellos porque solamente acribillaron la parte trasera del taxi, pero balas perdidas impactaron a este muchacho y a su mamá. Gerardo tiene más de 1 año convaleciendo porque las balas todavía las tiene en el cuerpo, la cadera la tiene lesionada. En el campo 5, una joven de 15 años asesinan a una persona, creo que era un músico, una bala perdida le pega en una pierna, se la tuvieron que amputar. Y hace poco, aquí en Providencia, en una comisaría, en un enfrentamiento, atacando a unas personas, una bala perdida lastima a una enfermera y murió también. Entonces creo que ante este contexto donde se están dando, desgraciadamente desde hace más de 10 años, esta situación de violencia, los gobiernos municipales, en coordinación con los estatales, deberían y deben de hacer censos para recoger la información de todas las personas afectadas. El acuerdo 391, Jorge, deriva de un caso donde aquí a un lado del mercado de abastos iba una familia, padre, madre y un hijo como de 10, 11 años, y los alcanzan unos motociclistas. Es un lote baldío muy grande ahí. En ese lugar mataron al señor, hirieron a la señora con un balazo en la cara y el niño salió corriendo. No puede ser que ese tipo de casos de niños que son testigos de cómo privan de la vida o de la libertad en ocasiones a sus seres queridos queden sin una atención psicológica, queden descuidados por la autoridad. Entonces, todos estos asuntos fueron tratados en diferentes sesiones de ayuntamiento y que se convirtieron en estos acuerdos que te comento, el 72, el 78, el acuerdo 93, el 391, y hasta llevé, por cierto, Jorge, también, que fue un tema muy impactante y lo sigue siendo, el atender a las madres buscadoras. Eso quedó en el acuerdo 316, pero bueno, pues cambió la administración y esta actual ha mostrado indiferencia ante estos casos. Lo digo por esta razón. El 11 de febrero de este año, en una sesión de ayuntamiento con este presidente Carlos Javier Lamarque Cano, los regidores Fidel Covarrubias y Valdivia, estos 3 personajes, hablaron de este tema, de la violencia y de lo que sucede con los vehículos que los impactan balas perdidas. Eso que acababa de suceder con una mujer que tuvo que pagar 8,000 pesos para rescatar su vehículo, porque en una persecución de un motociclista que lo asesinan y lo rematan y se estrella contra el vehículo de la señora, la moto se incendia y provoca que también se queme el carro de ella. Bueno, pues este asunto fue tratado por ellos, por estos 2 regidores y el propio presidente municipal Carlos Javier Lamarque Cano, y no tomaron ningún acuerdo para que este tipo de problemas que se están presentando también en esta administración sean atendidos. Así está el panorama, Jorge, así está esta situación. Rosendo, y tú estás hablando en estos casos específicos de Cajeme, pero en Guaymas, en Empalme, en Caborca, que estos últimos meses han estado con mucha intensidad en este tipo de cosas, hay muchas víctimas colaterales, como tú lo indicas, y imagínate nada más, por ejemplo, esos niños que vimos ayer correr en la Universidad de Sonora, de Caborca, pues obvio que requieren atención psicológica, requieren terapia para poder seguir con sus vidas sin esos sucesos
tan impactante. Si a uno como adulto, Rosendo, le afecta solo verlo en una pantalla, en un teléfono, imagínate vivirlo. Y no es un asunto, insisto, privativo de Cajeme, está sucediendo lamentablemente en todo el estado. Urge una política de estado que proteja a las víctimas colaterales. Tal vez, fíjate que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pudiera pronunciarse al respecto, porque obviamente, pues difícilmente una víctima colateral de un hecho de este tipo va a tener la capacidad jurídica para interponer una queja o algo por el estilo, ¿no? Entonces sí, importante lo que dices, Rosendo, le vamos a dar seguimiento. Sí es un asunto pendiente porque contrasta con ese discurso, esa narrativa de que solamente se matan entre ellos y que pues el que se porta mal le puede ir mal. Pues no necesariamente. También hay gente de bien que sale lastimada físicamente, emocionalmente y materialmente. ¿Algo que desees agregar, estimado Rosendo Arrayales? Jorge, respecto a eso, estoy en desacuerdo con el gobernador cuando dice que el 97 o 98% se esmeraron por lo que le sucede a la gente que anda mal, se han pronunciado en esos términos. No comparto con el gobierno actual que tenga esa postura, pero bueno, aquí el punto es Jorge, que aún los hijos de estas personas que en su mayoría de casos que tenemos aquí han sido testigos de cómo privan de la vida o de la libertad, aunque aún sean personas que han estado en la cárcel o a lo que se hayan dedicado, necesitan atención psicológica porque son daños emocionales que si no se tratan, considero, no soy psicólogo, pero considero que si no se tratan van a tener pues efectos negativos para la sociedad en general. Un niño que crezca con un trauma de ese tipo, como hay muchos, porque aquí conocemos a varios casos, pues deben de ser atendidos. Ojalá que el gobierno del estado, por cierto, este informe de estos acuerdos, entre otros más, se los entregué al gobernador del estado, Alfonso Durazo, como se los entregué a este presidente actual y a todos los regidores, y pues no, es cosa que se pongan a revisar y atender a todas estas personas que han sido testigos, a mujeres y a niños principalmente. Eso agregaría, Jorge, y pues ojalá que le den seguimiento para que empiece esto a cambiar, que los gobiernos municipales empiecen a hacer censos, a trabajar con relación a esta situación que afecta a la población de sus municipios. Muchas gracias, Jorge. Muy bien, pues muchas gracias a Rosendo Arrayales por tomarnos esta comunicación, por ayudarnos a entender e interpretar. Le vamos a dar seguimiento a esto. Ojalá que haya algún diputado por ahí, alguien que tome la iniciativa, porque sí es importante atender a las víctimas colaterales del crimen organizado. Muchas gracias y estamos en contacto, Rosendo. Buen día, con el favor de Dios. Pues es que encuéntrale fallas a esa lógica. Sí. Encuéntrale fallas a esa lógica. Ahorita se nos olvidaba mencionar el caso de las niñas que hace unos días resultaron lesionadas por esquirlas de arma de fuego, que también pues aparte de tener un daño físico, van a tener también el daño psicológico. Imagínate pues presenciar eso a los 11 años, 3 niñas allá en Cajeme que fueron como daño colateral de la agresión armada en contra de un hombre que falleció también en el lugar, ¿no? Sí, lamentablemente es una realidad y creo que urge una política pública que proteja a las víctimas colaterales. Yo creo que incluso yo creo que sí podría la Comisión Estatal de Derechos Humanos tomar una iniciativa, porque son víctimas. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos se enfoca mucho en apoyar a las víctimas, como lo hemos visto, y pues sí se requiere una política pública con respecto a eso. Imagínate tú salir de la nada al centro comercial, que tú salgas y tu vehículo esté siniestrado, se lo lleva a la grúa, y todavía tienes que ir y acabarte parte de tu patrimonio para sacarlo del corralón.
Que ahora, esos son daños que se pueden resarcir, ¿no? Pero imagínate el daño colateral en tantos casos como mencionaba el regidor allá en Obregón, que fui testigo, Jorge, cuando estuve de corresponsal allá. Hubo también una ocasión en una cancha de básquetbol que estaban unos muchachitos, hasta ahí llegaron a acabar con la vida de una persona, pero en ese fuego cruzado hirieron a un niño con síndrome de Down que estaba practicando básquetbol. O sea, imagínate hasta dónde llegue la vida de ese niño, pues ya no regresó. Así Obviamente es. son cosas que no se pueden resarcir, como pues un carro chocado, un carro baleado, a lo mejor el Eso se daño puede, sí, cierto, psicológico sí se tienes puede razón. arreglar, pero pues hay otros casos en que no, y las familias quedan también ahí, pues llorando un ser querido, ¿no?